Bueno, entonces damos la bienvenida a todos, agradecidos al Señor de reencontrarnos una vez más en estas últimas etapas ya del segundo volumen. Como os dije, Dios mediante, hoy concluimos el estudio, pero vamos a abrir una charla más para el próximo viernes, confiando en que me vais a enviar preguntas. Alguna tengo, no es demasiado, pero bueno, de igual modo vamos a hacer un repaso general de estos temas y en todo caso abriremos a que me podáis preguntar también en el momento. Intentaremos dar la respuesta que sea necesaria, ¿vale? Entonces vamos a orar, como siempre lo hacemos, y comenzar con el punto que nos corresponde. Padre bendito, gracias te damos por esta noche, por estar juntos otra vez. Algunos es la tarde para ellos y es un encuentro, Señor, que nos bendice. Estamos concluyendo este segundo ciclo de estudio bíblico y han sido muchas las bendiciones que hemos recibido de ti. Y Señor, estamos entusiasmados para seguir conociéndote, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Abre nuestros ojos para entender los temas que nos quedan por mirar hoy. Bendice a los que no pueden estar y a los que se irán agregando a lo largo de este estudio y a cada uno de los presentes. Háblanos, Señor, al corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí está. El tema que hoy nos toca mirar es el llamado Tribunal de Cristo o el juicio de las obras de los cristianos. Tenemos 3 subtítulos para el día de hoy: el juicio de las obras de los cristianos, luego el juicio de los incrédulos en el gran trono blanco y la eternidad. Son los que nos quedaron pendientes. Nuestra lectura en el punto 12 está señalada en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, donde Pablo dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si bien la vida eterna es un don gratuito basado en la gracia de Dios, tal como afirma Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, que esto quede bien claro, cada uno de nosotros va a ser juzgado por Cristo. Este juicio nos recompensará por la forma en que hayamos vivido. Realmente es maravilloso, aparte de las bendiciones que Dios nos da, el Nuevo Testamento hace énfasis en las recompensas que Dios tiene preparada para aquellos que le siguen, que le aman, que le obedecen. El don de la gracia de Dios en la salvación no nos libra de la obediencia. Todos los cristianos deben rendir cuentas por la forma en que vivieron. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Esto lo entendemos en la manifestación de la segunda venida, pero ya aquí también es una advertencia para nosotros. Porque luego en Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, que es otra interesante cita que no aparece en el manual, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que
en esta cita que hemos leído en 2 Corintios 5, que es la que corresponde en el manual, dice Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo hablaba aquí de su ambición en la vida, pero no era una clase de apetito orgulloso y egoísta, que es lo que transmite el término, diríamos, ambición. Cuando él dice procuramos, ambicionamos, se deriva de la palabra griega que significa amar lo honorable. Pablo demostró que es correcto y noble que el creyente se esfuerce por la excelencia, las metas espirituales y todo lo que es honorable ante Dios. Y dice Pablo, procuramos también, ausentes o presentes. La ambición de Pablo no era alterada por las circunstancias, porque sin importar que estuviera en el cielo o en la tierra, lo único que le importaba era vivir para el Señor. Y en este sentido, él quería serle agradable. Y esta era la meta suprema de Pablo y debería ser la meta de cada uno de nosotros, de todo creyente. El término que se traduce serle agradables es el mismo que se emplea luego en Tito 2:9 para describir a siervos apasionados con la meta de agradar a sus amos. Ahora bien, ¿por qué Pablo procuraba agradar al Señor? Pues porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Luego tenemos el punto 13. ¿Con base en qué seremos juzgados en el tribunal de Cristo? Según el versículo 10. Pues el versículo 10 nos responde que en base a las buenas o malas obras que hayamos hecho. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto describe un elemento esencial en la motivación más profunda y la meta suprema del creyente, que debe ser agradar a Dios. El hecho de que todo cristiano debe rendirle cuentas al final de su vida. El tribunal de Cristo es una alusión al lugar en el que el Señor se sentará a evaluar la vida de cada uno de los creyentes con el propósito de darle recompensas eternas. Se traduce de la palabra griega bema, que es una plataforma elevada en la que se colocaban los atletas victoriosos durante los Juegos Olímpicos para recibir su corona. Así que Corinto tenía una de esas plataformas en las que se repartían galardones atléticos y donde también a veces se dispensaba justicia legal. Así que cuando Pablo le escribe esto a los corintios, ellos lo entendieron perfectamente bien. Y Pablo dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, acciones que tuvieron lugar durante la vida del creyente en su ministerio terrenal, es decir, en mi vida de servicio. No estamos incluyendo aquí pecados, porque el juicio del pecado que el creyente pueda cometer se ejecutó en la cruz de Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este es un tema precioso que hemos mencionado en algún momento. Mis pecados pasados, presentes y futuros han sido juzgados sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo aquí se está refiriendo a las actividades, todas las actividades que los creyentes realizan durante su vida, que se relacionan con su recompensa y el elogio que van a recibir de parte de Dios. En sus ojos, todo lo que hagan los cristianos en su cuerpo temporal tendrá repercusión para la eternidad. Esto es realmente importante. Por eso Pablo, luego a los romanos, dice el capítulo 12, versículos 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el libro de Apocalipsis está acabando en el capítulo 22 y el versículo 12, dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Pablo aquí aclara, sea bueno o sea malo. Y como luego vamos a ver, estos términos no se refieren a bueno o malo en sentido moral. No está hablando de pecado. Todo lo relacionado con el pecado ha quedado resuelto por completo con la muerte del Salvador. Más bien, Pablo quería establecer una comparación entre las actividades de valor eterno y las que son triviales. Su punto no era que los creyentes deban abstenerse de ciertas cosas beneficiosas en la tierra, sino que debían glorificar a Dios en ella y gastar la mayor parte de sus energías y tiempo en aquello que tenga valor para la eternidad. Por eso, nuestra siguiente lectura va a estar en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15, pero yo les voy a leer aquí del 8 al 14, donde Pablo dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí está el incentivo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y ahora estoy leyendo el versículo 11, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que aquí vemos claramente que no se trata de salvación, se trata de servicio, se trata de recompensas. El creyente es salvo, sus pecados han sido perdonados, pero va a ser juzgado por sus obras. Y es lo que nos dice el manual. En 1 Corintios 3, 11, 15 se comparan las obras de algunos creyentes con oro, plata y piedras preciosas, las cuales permanecen al pasar por el juicio. Otros creyentes construyen con madera, hena y hojarasca. Sus obras serán quemadas en el juicio. Así que creo que el ejemplo de Pablo no necesita mucha aclaración. Tal vez podríamos añadir una especie de interpretación que no lo afirma la Biblia, pero lo deducimos, porque el oro en el tabernáculo significa todo aquello que se hacía para la gloria de Dios. La plata tenía que ver con la redención, todo aquello que hacemos para predicar el evangelio, y las piedras preciosas tenían que ver con los nombres de las tribus de Israel, tienen que ver con todo lo que yo hago para las personas. Así que cuando yo sirvo al Señor y lo hago para su gloria, oro. Cuando le testifico a alguien, le predico el evangelio, comparto un folleto, plata. Cuando sirvo a mis hermanos, ayudando a un hermano necesitado, sirviendo a personas, piedras preciosas. Y estas permanecen, mientras que la madera, el heno y la hojarasca son aquellas cosas que haré para mi propia gloria y no para la gloria del Señor.
Es decir, lo hago para que me aplaudan, lo hago para que los hermanos me agradezcan, lo hago para tener fama delante de los demás. Entonces, pues eso se quemará porque es cosas buscadas por orgullo personal y no para un servicio para la gloria de Dios. Ahora bien, dice aquí el punto 14, si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto significa que algunos salvos llegarán ante Dios con las manos vacías, sin nada para presentar delante del Señor. Así que Pablo acá estaba hablando si alguno edificare. Y esto es primero que todo en referencia a evangelistas y pastores que comienzan a edificar el cuerpo de Cristo y también a todos los creyentes que son llamados a edificar la iglesia por medio del ministerio fiel. Oro, plata, piedras preciosas, materiales de calidad superior, el servicio espiritual dedicado a la edificación de la iglesia, y madera, heno y hojarasca, materiales inferiores que representan toda actividad superficial que carezca de valor eterno y no se refiere a pecados. Si el creyente peca, Dios va a tratar con él de una manera personal. Y esto tiene que ver con disciplina, que es otra cosa. Hay creyentes que reciben disciplina de Dios a causa de sus pecados. Y Pablo se los dirá luego a los corintios. Algunos de vosotros estáis enfermos, incluso algunos han muerto por causa de la práctica pecaminosa que tenían en sus vidas. Porque el creyente que peca está pisoteando la sangre de Cristo. Y esto es algo muy, muy serio. Y como no va a recibir condenación en la eternidad, recibe condena aquí sobre la tierra. Por lo tanto, el pecado del creyente es muy serio y Dios lo trata personalmente con él. El tribunal de Cristo será el juicio divino de fuego que discierne y evalúa el ministerio. La madera, el heno y la hojarasca son cosas indignas que no resisten la prueba, pero si la obra permaneciera, todo lo que hayamos logrado en su poder y para su gloria sobrevivirá, pasará la prueba y entonces vendrá la recompensa de la que menciona en Apocalipsis 22:12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo ya ha pagado el precio del pecado. Ahora solo tiene el propósito de determinar recompensas eternas. Ningún creyente perderá la salvación sin importar cuántas cosas en su vida carezcan de valor. Ahora bien, en este manual no se nos ha introducido el tema de las coronas. Yo quiero dejarla rápidamente con vosotros como un agregado. Así que tomad nota si queréis, luego también si no me lo pedís y os puedo mandar el detalle de las coronas que la Biblia menciona. La primera, corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, para los que obtengan la victoria sobre el viejo hombre. Todo el que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y está en el contexto de la victoria sobre el viejo hombre. No podéis leer todo el capítulo 9, yo no puedo hacerlo esta noche. En segundo lugar, corona de gozo para los ganadores de almas, 1 Tesalonicenses 2:19. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me lo olvide? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Así que cuando ganamos un alma para Cristo, representa una corona de gozo en la presencia del Señor. Corona de vida para los que resistan las pruebas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Luego, corona de justicia para los que aman su venida, dice Pablo en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y finalmente, la corona de gloria, 1 Pedro 5:4, para los que apacientan la grey de Dios con buena disposición. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que veis que hay 5 coronas mencionadas aquí, coronas que luego podremos ver en Apocalipsis. No serán para que las luzcamos delante de los demás y nos sintamos orgullosos, las echaremos a los pies del Salvador, bendiciendo su nombre, porque por su gracia las habremos podido ganar, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, en una vida espiritual de dependencia que nos permita servir al Señor con alegría y por lo tanto obtener estas coronas para gloria de Dios. Estas coronas van a ser dadas a los que en el tribunal de Cristo se presenten con oro, plata o piedras preciosas. Si me presento con madera, heno y hojarasca, no recibiré ninguna de estas 5 coronas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender esto y a apreciarlo en cada una de nuestras vidas. Dejamos entonces este punto y avanzamos al juicio de los incrédulos en el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos versículos describen el juicio final de todos los incrédulos de todos los tiempos. Hay muchísimas citas que podríamos mencionar. Mateo 10:15 dice el Señor: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Luego lo repite algo parecido en capítulo 11:22. En Mateo 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y así podríamos seguir. Estos versículos describen el juicio final de los incrédulos de todos los tiempos. Nuestro Señor se refirió a este suceso como la resurrección de condenación. En Juan 5:29 dice: y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este juicio tiene lugar en el vacío indescriptible de espacio y tiempo que existirá entre el fin del universo actual y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Quién es el juez? Punto 15. Pues el juez, dice el versículo 12, es Dios. Todos están de pie ante Dios, en un sentido judicial, como prisioneros culpables y condenados que se ponen delante del tribunal de la justicia divina. No quedarán pecadores con vida en el universo destruido, porque todos los pecadores fueron matados y todos los creyentes
fueron glorificados. Dice también que los libros, hay libros en los que quedan registrados todos los pensamientos, palabras y obras de los pecadores en virtud de la capacidad ilimitada de la omnisciencia divina. Es decir, Dios lo tiene registrado. Si los hombres registramos ahora con la informática tantas cosas, ¿qué no puede hacer Dios, el creador de todas las cosas? Y servirán sus registros para proveer las evidencias irrefutables para una condenación eterna. El libro de la vida, que se menciona también, contiene los nombres de todos los redimidos. Ya lo menciona Daniel capítulo 2 y versículo 1. Juzgados, dice aquí, según sus obras, es decir, pensamientos, palabras y acciones que serán comparadas al parámetro perfecto y santo de Dios y serán hallados indignos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 y el versículo 23. ¿Qué pasará con aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida? Pues serán lanzados al lago de fuego. Esto también significa que habrá diferentes grados de castigo en el infierno. En Mateo 10:14, que leíamos recién, dice, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En Mateo 11:22 también os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y esto se repite en Marcos 12:38, en Lucas 12 y Hebreos 10:29. Dice, ¿qué mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Así que la muerte y el Hades son ambos términos, describen el estado de muerte, y todos los muertos injustos se presentarán en el juicio ante el gran trono blanco y ninguno de ellos escapará. De todos los lugares en los que se hubieren depositado los cuerpos de los muertos injustos, saldrán cuerpos nuevos preparados para el infierno. ¿Cómo se describe el lago de fuego en Apocalipsis 14, 10 y 11? Pues lo hemos leído ya, como un lugar de tormento interminable y eterno. Dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice que ha vaciado el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Cualquiera que sea leal al anticristo sufrirá el derramamiento de la ira acumulada de Dios, con la fuerza plena de la indignación divina y su venganza descomunal. La ira divina no es una explosión impulsiva de rabia que lance Dios por capricho contra personas que no sean de su agrado. Es más bien la reacción resuelta e inflexible, carente de misericordia, gracia y compasión por parte de un Dios justo en contra del pecado. Esa es la ira de Dios, la reacción suelta e inflexible, carente, sin misericordia, sin gracia y sin compasión por parte de un Dios justo en contra del pecado. Por eso se habla ahí de fuego y azufre, dos elementos que se asocian en las Escrituras con el tormento del castigo divino.
Aquí se hace referencia al infierno, que es el lago de fuego, y dice que su tormento sube por los siglos de los siglos. Es una referencia a la perpetuidad del infierno. El tormento consiste en la descarga incesante de dolor insoportable que ha sido ordenada para todos los que sean leales a su líder, a Satanás. ¿Quién más estará en el lago de fuego? Pues precisamente al que acabamos de mencionar, el diablo. Así como sus demonios acuciarán a los ejércitos del mundo para lanzarse a la batalla de Armagedón, Satanás los conducirá a un ataque suicida contra Cristo y su pueblo. Entonces, el diablo y la bestia que fue apresada y con ella el falso profeta y los ejércitos del mundo que quedarán sin sus líderes enfrentarán luego este castigo luego del juicio divino. Lanzados vivos, el cuerpo de la bestia y del falso profeta será transformado y de inmediato ellos serán confinados por la eternidad al lago de fuego como los primeros entre incontables millones de seres humanos no regenerados, ángeles caídos que van a llegar a ese lugar espantoso. El hecho de que estos dos aparecen todavía en ese mismo lugar 1000 años después refuta la doctrina falsa del aniquilamiento. Mirad que hay muchos que sugieren que Dios, un Dios de amor, no puede haber creado un infierno donde va a castigar eternamente, porque dicen, ¿cómo puede un Dios de amor efectuar semejante castigo? El infierno final será el lugar de castigo eterno para los rebeldes no arrepentidos, tanto ángeles como humanos. Y el Nuevo Testamento dice mucho acerca del castigo divino. El azufre es una roca sulfurosa y amarillenta que muchas veces va acompañado de fuego y humo y aparece en Apocalipsis 14, 19, Apocalipsis 20, como acabamos de leer. Y es abundante en la región del Mar Muerto, y al encenderse esos depósitos se derriten y producen torrentes calcinantes y gases sofocantes. Por lo tanto, lo utiliza la Biblia para explicar lo que será el juicio divino. Así que la palabra de Dios enseña claramente que los impíos no serán aniquilados, sino que tendrán una existencia eternamente atormentada de día y de noche, sin pausa y sin prisa, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Pues no hay otro modo más explícito para dar a entender que las penas del infierno son eternas, no solo para el diablo, el anticristo y el falso profeta, sino también para todos los que mueren sin haber sido reconciliados por la soberana gracia de Dios y mediante la fe en la obra del Calvario. No hay en el idioma griego otro modo posible de declarar con mayor énfasis el castigo eterno de los perdidos que el que se usa aquí, al mencionar tanto día y noche como los siglos de los siglos. Esto prueba que el lago de fuego no es la aniquilación, ni tampoco el purgatorio, porque ni aniquila ni purifica a estos dos enemigos de Dios y de los hombres, después que habrán pasado 1000 años bajo el juicio de Dios, en el que serán libertados para engañar a las naciones. Ahora bien, estamos hablando del final ya, el gran trono blanco, cuando esos 1000 años han acabado y entonces se presentan en el gran trono blanco para la sentencia final bajo el juicio al que será sometido todo el que no cree. Pasamos al último punto, la eternidad. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos
de Dios. Así como los dolores de parto son compensados con el nacimiento de un hijo, también los dolores de parto de la creación serán compensados cuando los hijos de Dios alcancen su gloriosa libertad. Pablo está hablando allí en Romanos 8:21 y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Y el verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia, gemimos esperando la redención. Así que ese final de parto, diríamos, serán los tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas, a los que Pedro se refirió en su mensaje de Hechos 3, capítulo 3 de Hechos, versículo 19 al 21. El mismo Dios que sometió a vanidad a la creación por causa del pecado del hombre, la sometió en esperanza. Solo Dios podía dar esta esperanza de que cuando los hijos de Dios sean libertados de las miserias y pecados de la vida presente, también la creación será libertada de la certidumbre de la corrupción. Por otras escrituras podemos deducir que el reino milenial constituirá un ensayo general de esta libertad dentro de los límites de esta tierra, dando lugar luego a la plenitud del estado eterno en la nueva creación profetizada en pasajes como 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 13, donde dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía ya más. Así que estos pasajes nos llevan a la consumación, a la luz del nuevo siglo, las muchísimas profecías del Antiguo Testamento sobre una futura renovación. En nuestro manual dice, después del reino milenial y el juicio del gran trono blanco, Dios destruirá la presente creación y creará un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva ciudad, Jerusalén la celestial. En la santa ciudad habitará Dios con los redimidos. Así que al comenzar este capítulo 21, todos los pecadores de todos los tiempos, tanto demonios como hombres, incluidos Satanás, la bestia y el falso profeta, se encuentran en el lago de fuego para siempre. El universo entero ha sido destruido y Dios crea un universo nuevo que será la morada eterna de los redimidos. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo el universo tal como lo conocemos ahora será destruido y reemplazado por una creación nueva que durará para siempre. Y esta es una realidad anunciada en el Antiguo Testamento, Salmos 102, 25 y 26, Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, tanto como en el Nuevo Testamento, en pasajes como los que acabamos de leer. Y luego cuando dice que el mar ya no existía más, en la actualidad 3/4 partes de la superficie terrestre es agua, pero en el nuevo ambiente ya no se basará en el ciclo hidrológico y tendrá condiciones climáticas por completo diferentes. En este punto de la cronología de Apocalipsis, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación y todos los que se convirtieron durante el reino milenario habrán sido incorporados en unidad como la esposa redimida que morará en la nueva Jerusalén. Juan describió la consumación de todas las cosas en Cristo y el descenso de la nueva Jerusalén como para dar inicio al estado eterno. Ahora en el punto 20, acabando ya, dice de los siguientes versículos de Apocalipsis, anote algunas de las condiciones que se verán en la nueva Jerusalén y la tierra nueva. ¿Te has preguntado cómo va a ser la eternidad? Se describe la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como el lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Más aún no habrá muerte, dolor, tristeza ni llanto. ¡Qué verdad más hermosa! Sin que importe lo que está pasando, esta no es la última palabra. Dios ha escrito el capítulo final y tiene que ver con la satisfacción legítima y el gozo eterno de quienes lo aman. No sabemos todo cuanto quisiéramos, pero es suficiente saber que la eternidad con Dios será más hermosa de lo que jamás hayamos imaginado. Y este capítulo 21 nos dice en el verso 4 que no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Nos dice luego en el versículo 27, no habrá ninguna cosa inmunda ni abominación. En el versículo 3 dijo, no habrá maldición y estará el trono de Dios. Y en el versículo 5, no habrá noche, porque Dios nos alumbrará. Dios es el creador. La Biblia empieza con la historia majestuosa de la creación del universo y concluye con la creación de un cielo y tierra nuevas. Y esta es una esperanza maravillosa y es aliento para el creyente. Cuando estemos con Él, con nuestros pecados perdonados y nuestro futuro asegurado, seremos como Cristo, seremos perfectos como Él. Ya no habrá noche, ya no habrá lágrima. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y luego sigue describiendo al ángel que se presenta y le dice, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y le muestra la gran ciudad santa de Jerusalén. Así que, amados hermanos, con esto llegamos entonces al final de nuestro estudio en esta tarde, en esta noche. Los falsos y verdaderos habituales del comienzo de lección. Bueno, antes de eso decirles que tenéis aquí un cuadro que seguramente alguno de vosotros luego me lo va a pedir porque no se alcanza a apreciar completamente la descripción del milenio y la nueva creación. A ver si puedo yo aquí usar el ratón para que lo veáis. Aquí tenemos las bodas del Cordero. La iglesia ha sido arrebatada, ya ha pasado el tribunal de Cristo y se produce la venida de Jesucristo sobre el monte de los olivos. Allí se produce entonces al final de la gran tribulación el juicio sobre las naciones vivas, entramos al milenio y a la ciudad santa de Jerusalén, en la que se lleva a cabo el gobierno del Señor Jesucristo sobre este mundo, cumpliendo las promesas a David y los pactos hechos con la familia de David, con el pueblo de Israel. La iglesia, juntamente con Cristo, gobierna desde la ciudad santa, y al final, durante esos 1000 años, Satanás está en el abismo, atado, impedido de ejercer su trabajo sobre la humanidad. Pero al final de esos 1000 años es desatado, sale del abismo, y entonces
engaña nuevamente a las naciones para que se produzca allí el juicio final ante la rebelión de la humanidad y estos rebeldes bajo el mando de Satanás. Allí luego se produce el gran trono blanco, donde finalmente la muerte segunda, la que llama así el Apocalipsis, son lanzados al lago de fuego y luego procedemos a experimentar una vida nueva. De acuerdo a 1 Pedro 3:13, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuevos cielos y tierra nueva que es la esperanza bienaventurada y gloriosa. Los falsos y verdaderos. La segunda venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría. Tenemos que poner un falso porque lamentablemente muchos millones de personas van a enfrentar el juicio y la condenación. Un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo. Creemos que sí, absolutamente. Los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego, pues también los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego verdadero. Así que, amados hermanos, con esto llegamos al final. Tenéis allí las tareas de siempre para repasar, para reflexionar, especialmente en cuanto al tribunal de Cristo, cómo estamos construyendo en nuestra vida, con qué materiales, porque vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y entonces también anotar los nombres de aquellos que todavía no están inscritos en el libro de la vida para esforzarnos en compartir con ellos el Evangelio. También aquí les he puesto el certificado que está disponible para todos los que habéis seguido este curso y que lo tenéis que pedir. Quizá no a todos les interesa tenerlo, así que por favor me mandáis vuestro nombre completo tal como queréis que aparezca allí. Yo los tengo, la mayoría de vosotros, pero es mejor que me lo mandéis por WhatsApp y me digáis: Walter, pastor, mándeme el certificado a nombre tal, nombre y apellidos. Y entonces vamos a extender este diploma sobre la nueva vida en Cristo, volumen 2, correspondiente a la clase Creciendo en la Gracia. Así que con esto, hermanos, nos despedimos. Dando gracias al Señor, dejamos de compartir la pantalla y cerramos también ya la grabación. Que el Señor os bendiga a todos.